Eran las 8:43 de la noche. Dentro de uno de los salones del Vaticano, todo parecía estar exactamente donde debía estar. Las luces doradas caían suavemente sobre las mesas. Las copas de cristal reflejaban pequeños destellos. Los arreglos de flores blancas habían sido colocados con una precisión casi perfecta. Al fondo, un pequeño grupo de músicos esperaba en silencio mientras los invitados conversaban en voz baja. Era una de esas noches en las que nada parecía capaz de romper la solemnidad del lugar. Diplomáticos, sacerdotes, donantes. Personas acostumbradas a caminar por los mismos pasillos donde durante siglos se habían tomado decisiones que cambiaron la vida de millones. Y en el centro del salón estaba el Papa León XIV. Pero aquella noche había algo que nadie más había notado. Algo pequeño. Casi insignificante. Un sobredoblado había aparecido debajo de su servilleta. No tenía sello. No tenía nombre. No llevaba ningún símbolo oficial. Solo una pequeña cruz azul bordada en la tela que lo cubría parcialmente. El Papa la vio. Y no abrió el sobre inmediatamente. Primero levantó la mirada. Al otro lado de la mesa, los invitados seguían hablando. Nadie parecía preocupado. Nadie parecía haber visto nada. Entonces una mujer mayor que trabajaba como camarera se acercó lentamente. Sus pasos eran tranquilos. Pero sus manos no. Por primera vez, el Papa notó que le temblaban ligeramente los dedos. Ella dejó una copa sobre la mesa y se inclinó lo suficiente para que nadie más pudiera escucharla. Santo Padre. León XIV la miró. Sí. La mujer respiró profundamente. Por favor, lea la primera línea antes de comenzar la cena. Y se alejó. Nada más. Sin explicación. Sin disculpa. Sin mirar atrás. El Papa tomó el sobre. Lo abrió. Dentro había una sola hoja de papel. La letra era antigua, irregular, como escrita por alguien que había tenido que detenerse varias veces para recuperar el aliento. León XIV leyó la primera frase. Y su expresión cambió. No fue miedo. No fue sorpresa. Fue algo más difícil de interpretar. Una profunda tristeza. La frase decía: Santo Padre, antes de sentarse a esta mesa, pregunte quiénes fueron obligados a quedarse fuera de ella. El Papa volvió a leerla. Una vez. Después otra. Levantó lentamente los ojos. ¿Quién escribió esto? La camarera se encontraba ya cerca de una puerta lateral. Se detuvo. Miró hacia el pasillo. Y respondió en voz muy baja. Una mujer llamada Margaret Bell. El Papa permaneció inmóvil. ¿Dónde está? La mujer señaló la puerta de servicio. Afuera. ¿Por qué? Esta vez la camarera no respondió inmediatamente. Miró hacia las mesas llenas de comida. Después hacia las decenas de sillas perfectamente preparadas. Y finalmente volvió a mirar al Papa. Porque le dijeron que esta noche no había lugar para ella. El Papa observó el salón. Había espacio. Mucho espacio. Había mesas preparadas para invitados importantes. Había sillas vacías. Había comida suficiente. Había flores. Había música. Había seguridad. Había protocolo. Pero, aparentemente, no había lugar para una mujer de 86 años. León XIV volvió a mirar la pequeña cruz azul. Entonces preguntó: ¿Está sola? La camarera negó con la cabeza. No, Santo Padre. ¿Cuántas personas están afuera? La mujer tragó saliva. 27. El Papa bajó lentamente la carta. 27 personas. 27 nombres. 27 historias que aquella noche no debían entrar por la puerta principal. Y entonces miró el reloj. 8:44, faltaban pocos minutos para que comenzara la cena. Pero algo acababa de cambiar. Porque el Papa entendió que aquella carta no estaba pidiendo una explicación. Estaba poniendo una decisión delante de él. Podía guardar el papel. Podía continuar con la ceremonia.
Podía aceptar que se trataba de un problema administrativo que otros resolverían después. O podía levantarse y preguntar quién había decidido que aquellas personas ya no pertenecían a aquella mesa. León XIV dobló la carta con cuidado. La guardó dentro de su sotana. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se levantó de su asiento. Un camarero se acercó inmediatamente. Santo Padre, la cena está a punto de comenzar. El Papa lo miró. Luego miró la puerta de servicio. Entonces tendrá que comenzar sin mí. Nadie se movió. Los músicos dejaron de hablar. Algunos invitados giraron la cabeza. Y al otro extremo del salón, un sacerdote que hasta ese momento había estado conversando tranquilamente con varios donantes dejó de sonreír. Había reconocido la expresión del Papa. Era la expresión de un hombre que acababa de descubrir que detrás de una decisión aparentemente pequeña podía existir una historia mucho más dolorosa. León XIV caminó hacia la puerta. Pero antes de cruzarla, volvió a mirar la mesa. Una mesa preparada para hablar de caridad. Una mesa llena de personas que habían venido a hablar sobre el futuro de la Iglesia. Y una mesa de la que 27 ancianos habían sido excluidos. Aquella noche, el Vaticano todavía no sabía lo que estaba a punto de suceder. Pero la primera decisión del Papa ya había sido tomada. No iba a preguntar primero quién había cometido el error. Iba a preguntar quién había sido olvidado. Y esa pregunta cambiaría completamente el significado de aquella noche. Porque a veces la verdad no entra en una habitación haciendo ruido. A veces llega doblada dentro de una pequeña hoja de papel. Y espera. Espera hasta que alguien tenga el valor de abrirla. Antes de continuar con aquella noche, hay algo que debemos decir. La escena que acabamos de presenciar pertenece a una interpretación narrativa y artística. Esta historia utiliza la figura del Papa León XIV como personaje central dentro de una reflexión inspirada en elementos culturales, religiosos y espirituales relacionados con el Vaticano y la tradición católica. No pretende presentar estos acontecimientos como un comunicado oficial. Tampoco pretende atribuir declaraciones, decisiones privadas o conversaciones específicas a personas reales. La intención es otra. Contar una historia. Una historia sobre una pregunta que, en realidad, puede existir mucho más allá de los muros del Vaticano. ¿Quién tiene derecho a sentarse a nuestra mesa? ¿Quién queda fuera cuando confundimos dignidad con apariencia? ¿Y qué sucede cuando una institución creada para abrir puertas comienza, poco a poco, a cerrarlas? En esta interpretación, León XIV no aparece como un hombre que posee todas las respuestas. Aparece como alguien que escucha, que observa, que pregunta. Y que, cuando descubre que una decisión aparentemente administrativa ha herido a personas reales, comprende que ya no está frente a un simple problema de organización. Está frente a una cuestión de conciencia. Porque hay momentos en los que liderar no significa hablar más fuerte. Significa ser el primero en detenerse. Ser el primero en mirar hacia el lugar que todos los demás están evitando. Y aquella noche, mientras dentro del salón se preparaba una cena elegante, 27 personas permanecían detrás de una puerta de servicio. Entre ellas estaba Margaret Bell. Una mujer de 86 años. Una mujer que no llevaba ningún título. No tenía poder. No tenía influencia. No tenía una posición desde la cual exigir que alguien la escuchara. Solo tenía una carta. Y una memoria. La memoria de una mesa. Una mesa que, muchos años antes, había sido construida para una razón muy sencilla. Que nadie tuviera que pasar hambre en silencio. Quizá por eso la frase de aquella carta resultaba tan incómoda. Porque no acusaba directamente a nadie. No gritaba. No amenazaba. Solo hacía una pregunta. Una pregunta que podía atravesar cualquier protocolo. ¿Quiénes fueron obligados a quedarse fuera? Y cuanto más sencilla parecía la pregunta, más difícil resultaba responderla. Porque una vez que alguien la escucha de verdad, ya no basta con mirar hacia otro lado. Hay que abrir una puerta. Hay que caminar. Hay que descubrir quién está esperando al otro lado. Y eso fue exactamente lo que hizo León XIV. Aquella noche no sabía todavía toda la historia. No sabía quién había tomado la decisión. No sabía por qué Margaret había sido apartada.
No sabía qué significaba aquella pequeña cruz azul. Ni por qué 27 personas habían sido consideradas inconvenientes para una cena que hablaba precisamente de servicio y caridad. Solo sabía una cosa. Había personas esperando. Y él había decidido ir a verlas. Así comenzó aquella historia. No con una declaración pública. No con cámaras. No con aplausos. Comenzó con una puerta lateral. Una mujer anciana. Una hoja de papel. Y un papa que decidió escuchar antes de juzgar. Pero lo que León XIV encontró detrás de aquella puerta era mucho más antiguo que aquella noche. Porque Margaret Bell no había aparecido allí por casualidad. Y la pequeña cruz azul que había sido cosida en aquella servilleta tampoco era un simple adorno. Tenía una historia. Una historia que se remontaba muchos años atrás. Una historia de hambre, vergüenza, servicio y memoria. Y, sobre todo, de una promesa que alguien había hecho cuando todavía era un niño. Una promesa que, con el paso del tiempo, parecía haber sido olvidada. Hasta aquella noche. Hasta que una mujer de 86 años decidió escribir una carta. Y hasta que un papa decidió leerla. 3 horas antes de que el Papa León XIV encontrara aquella carta, el salón de Santa Marta parecía un lugar completamente distinto. No había tensión. No había voces elevadas. No había ninguna señal evidente de que, antes de terminar la noche, una decisión aparentemente pequeña obligaría a varias personas a mirar de frente algo que llevaban años evitando. Todo estaba preparado. Las mesas habían sido cubiertas con manteles blancos. Las copas estaban alineadas. Los cubiertos brillaban bajo la luz cálida de las lámparas. En las paredes, los cuadros antiguos parecían observar en silencio a los invitados que comenzaban a llegar. Era una noche dedicada, al menos oficialmente, a hablar sobre servicio. Sobre generosidad. Sobre el futuro de un espacio que durante años había recibido a personas que no tenían mucho más que ofrecer que su propia necesidad. Pero aquella noche, algo había cambiado. Aunque casi nadie lo sabía todavía. En una pequeña habitación cercana a la cocina, Margaret Bell estaba sentada frente a una ventana. Tenía su abrigo sobre los hombros. Una bufanda gris alrededor del cuello. Y una pequeña bolsa de tela descansando sobre sus rodillas. Dentro de aquella bolsa llevaba 3 cosas. Un cuaderno viejo. Una servilleta azul. Y una fotografía. Margaret había mirado las 3 varias veces durante aquella tarde. Como si necesitara asegurarse de que seguían allí. Como si temiera que, si cerraba los ojos durante demasiado tiempo, alguna de ellas pudiera desaparecer. La fotografía mostraba una mesa mucho más sencilla que las que se encontraban ahora en el salón principal. No había copas de cristal. No había flores. No había cubiertos de plata. Solo platos sencillos. Pan. Sopa. Y personas. Muchas personas. Algunas sonreían. Otras parecían cansadas. Pero todas estaban sentadas. Eso era lo que Margaret recordaba. Sentadas. Juntas. Sin preguntar quién había pagado. Sin preguntar quién merecía estar allí. Sin preguntar por qué alguien necesitaba ayuda. Margaret pasó lentamente el dedo por la fotografía. Después cerró los ojos. Todavía me acuerdo, susurró. A su lado, una mujer más joven llamada Rosa acomodaba unas cajas. ¿De qué, Margaret? Margaret abrió los ojos. De cuando esta puerta estaba abierta para todos. Rosa dejó de trabajar. No sabía exactamente qué responder. Porque en las últimas semanas había escuchado conversaciones extrañas. Había oído que el viejo programa de comidas iba a cambiar. Que el salón sería utilizado de una manera diferente. Que habría nuevas normas. Nuevos horarios. Nuevas restricciones. Pero nadie había explicado realmente qué significaba aquello para las personas que habían acudido allí durante años. Rosa solo sabía una cosa. Aquella tarde había recibido una lista. 27 nombres. Y junto a cada nombre había una instrucción. No permitir el acceso por la entrada principal. Rosa había leído la hoja 2 veces. Después había preguntado. ¿Por qué?
La respuesta había sido sencilla. La cena es privada. Pero algo no encajaba. Rosa había visto a aquellas personas entrar por la puerta principal durante años. Había servido café a Margaret. Había hablado con Thomas, un antiguo soldado que siempre llevaba una gorra gastada. Había escuchado a Ellen contar la misma historia 3 veces porque a veces olvidaba que ya la había contado. No eran desconocidos. Eran parte de aquel lugar. Sin embargo, aquella noche tenían que entrar por detrás. Por una puerta que normalmente utilizaban los proveedores. Rosa miró nuevamente la lista. Margaret. La anciana levantó la mirada. Sí. Sabes que esta noche no podemos entrar por la puerta principal. Margaret sonrió. Pero no era una sonrisa alegre. Lo sé. ¿Y sabes por qué? Margaret guardó silencio. Después respondió. Porque ya no quieren que nos vean. Rosa sintió un nudo en el estómago. Eso no puede ser. Margaret la miró con ternura. A veces las cosas que más duelen son precisamente las que nadie quiere decir en voz alta. Rosa bajó los ojos. No sabía qué decir. Entonces Margaret abrió lentamente su bolsa de tela. Sacó la servilleta azul. La extendió sobre sus rodillas. En el centro había una pequeña cruz cosida a mano. No era perfecta. Uno de los lados era ligeramente más largo que el otro. El hilo había perdido parte de su color. Pero Margaret la trataba como si fuera algo precioso. ¿La hiciste tú? Sí. ¿Hace cuánto? Margaret sonrió. Hace demasiado tiempo. Pasó los dedos por las puntadas. La hice para que nadie olvidara algo. ¿Qué cosa? Margaret miró hacia la puerta. Que una mesa no es realmente una mesa si tienes que demostrar que mereces sentarte en ella. Rosa permaneció en silencio. Aquella frase se quedó suspendida en la habitación. Pero Margaret todavía no había contado toda la historia. Porque aquella cruz azul no había sido creada para una cena. Había nacido en una época en la que el salón era mucho más humilde. Cuando las personas llegaban con las manos vacías. Cuando el invierno hacía que algunos se quedaran cerca de las puertas porque tenían vergüenza de entrar. Y cuando un muchacho muy joven había aprendido algo que nunca olvidaría. Aunque todavía faltaban muchos años para que ese muchacho se convirtiera en sacerdote. Y muchos más para que su nombre apareciera en los documentos de aquella noche. Adrien Vale. Margaret no había pronunciado su nombre. Todavía no. Pero cuando escuchó que él supervisaría los preparativos de la cena, supo que tenía que hacer algo. No porque quisiera vengarse. No porque quisiera humillarlo. Sino porque había algo que necesitaba saber. ¿Recordaba? Recordaba aquella mesa. Recordaba aquella sopa. Recordaba el pequeño cuenco azul. Recordaba a la mujer que había servido comida cuando él no tenía nada. Margaret no estaba segura. Y esa incertidumbre le dolía más que cualquier puerta cerrada. A las 7:30, los 27 ancianos comenzaron a reunirse en el corredor de servicio. Algunos llevaban abrigos. Otros sostenían bolsas pequeñas. Uno tenía un bastón. Otra mujer llevaba una silla plegable. Thomas Greer sostenía su vieja gorra entre las manos. Todos esperaban. No protestaban. No gritaban. Simplemente esperaban. Porque durante muchos años habían aprendido que esperar era, a veces, la única manera de conservar la dignidad. Desde el otro lado de la puerta se escuchaba música. Las notas llegaban débiles por el pasillo. Cada vez que se abría una puerta, podían oler la comida. Sopa caliente. Pan recién preparado. Café. Y eso hacía que la espera fuera todavía más difícil. Una mujer llamada Dorothy miró a Margaret. ¿Crees que nos dejarán entrar? Margaret tardó unos segundos en responder. No lo sé. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Margaret miró la servilleta azul. Porque todavía no me han convencido de que esa mesa dejó de ser nuestra. En ese momento, alguien apareció al final del corredor. Era un joven trabajador de cocina. Llevaba un uniforme blanco. En sus manos sostenía una bandeja. Miró a las 27 personas.
Después miró hacia la puerta. Parecía incómodo. La comida está lista, dijo. Thomas levantó la cabeza. Entonces podemos entrar. El joven no respondió. Bajó los ojos. Me dijeron que esperáramos. ¿Hasta cuándo? El muchacho tragó saliva. Hasta que lleguen los autobuses. Margaret se quedó quieta. ¿Autobuses? El joven asintió. Los llevarán a otro centro. Hubo silencio. Nadie discutió. Nadie insultó. Pero algo cambió en los rostros. Porque hasta ese momento algunos habían pensado que se trataba de un retraso. Una confusión. Quizá un error administrativo. Ahora entendían. No estaban esperando para entrar. Estaban esperando para marcharse. Margaret cerró los ojos. Y durante unos segundos pareció regresar a otra época. A otra mesa. A otro niño. A otra noche. Entonces abrió su bolsa. Sacó el cuaderno. Y comenzó a escribir. Rosa se acercó. ¿Qué estás haciendo? Margaret respondió sin levantar la mirada. Escribiendo una carta. ¿A quién? La anciana se detuvo. Miró hacia el techo. Como si buscara las palabras correctas. A alguien que todavía puede hacer una pregunta. A las 8:10, Margaret terminó de escribir. Doblando el papel cuidadosamente, lo colocó dentro de un sobre. En la parte exterior no escribió ningún nombre. Solo una frase. Antes de cenar, mire quién está esperando afuera. Después pidió a Rosa que hiciera algo que podía costarle su trabajo. Cuando el papa llegue a la mesa. Rosa la miró sorprendida. El papa. Margaret asintió. Dale esto. Margaret, no sé si puedo, no necesitas explicar nada. ¿Y si alguien me ve? Margaret tomó suavemente la mano de Rosa. Entonces dile la verdad. Rosa miró el sobre. Después miró a los 27 ancianos. Y finalmente asintió. No sabía todavía que, en menos de una hora, aquel pequeño papel estaría sobre la mesa del papa. Tampoco sabía que la persona que había ordenado cerrar aquella puerta estaba mucho más cerca de la verdad de lo que imaginaba. Porque algunas historias no regresan para castigar a nadie. Regresan para preguntar si todavía somos capaces de recordar quiénes fuimos. Y aquella noche, alguien estaba a punto de recordar. A las 8:30, las puertas del salón principal comenzaron a cerrarse. Los invitados tomaron sus lugares. Las luces se hicieron más cálidas. Los músicos prepararon sus instrumentos. Y en el corredor de servicio, 27 personas permanecieron sentadas. Esperando. Margaret apretó entre sus manos la pequeña cruz azul. Luego miró el reloj. Faltaban 12 minutos. Todavía no sabía qué haría el papa. Pero sabía lo que ella tenía que hacer. Esperar. Porque algunas puertas pueden cerrarse con una llave. Pero otras solo pueden permanecer cerradas mientras nadie tenga el valor de preguntar por qué. La historia de aquella mesa no había comenzado aquella noche. Ni siquiera había comenzado con Margaret Bell. Había comenzado muchos años antes, cuando el salón todavía no tenía aquellas paredes impecables, cuando las mesas eran más pequeñas y las personas que entraban por sus puertas no necesitaban explicar de dónde venían. En aquella época, Santa Marta era diferente. No era un lugar reservado para grandes recepciones. Era, sencillamente, un lugar donde alguien podía entrar cuando tenía hambre. Margaret lo recordaba perfectamente. Recordaba las mañanas frías. Recordaba el ruido de las ollas. Recordaba el olor del pan. Y recordaba, sobre todo, que nadie preguntaba demasiado. Si alguien llegaba con un abrigo viejo, se le servía igual. Si alguien no podía pagar, se le servía igual. Si alguien no quería hablar, también se le dejaba comer en silencio. La regla era sencilla. Primero el pan. Después las preguntas. Y muchas veces, las preguntas ni siquiera eran necesarias. Margaret había comenzado a colaborar allí cuando era todavía una mujer joven. No tenía formación especial. No ocupaba ningún cargo. Simplemente sabía cocinar, coser y escuchar.
Tres cosas que, durante años, resultaron ser más importantes de lo que ella misma imaginaba. Fue durante aquellos primeros años cuando comenzó a coser las servilletas azules. Una por una. Por las noches. En su pequeña habitación. No podía comprar telas costosas, así que utilizaba retazos que encontraba o que otras personas donaban. Las servilletas nunca eran exactamente iguales. Pero todas tenían algo en común. Una pequeña cruz azul en el centro. Margaret decía que aquella cruz tenía un propósito. Recordar que nadie debía sentirse extranjero en una mesa donde se servía el pan. Con el tiempo, aquella costumbre se convirtió en una tradición. Los voluntarios sabían que una mesa con una servilleta azul era una mesa abierta. No importaba quién llegara. No importaba cuánto pudiera aportar. No importaba si era la primera vez que entraba o si llevaba 20 años regresando. La cruz significaba una sola cosa. Bienvenido. Y durante muchos años funcionó. Hasta que las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron cambios pequeños. La administración empezó a pedir más registros. Después llegaron nuevas normas de seguridad. Luego comenzaron a aparecer documentos. Formularios. Horarios. Listas. Justificaciones. Al principio, nadie protestó. Algunas de aquellas medidas tenían sentido. El edificio necesitaba reparaciones. Había más visitantes. Había que controlar los gastos. Había problemas logísticos. Margaret comprendía todo eso. Nunca había pensado que la iglesia tuviera que funcionar sin organización. Nunca había confundido misericordia con desorden. Pero comenzó a notar algo. Cada nueva norma hacía un poco más difícil entrar. Primero se pidió una identificación. Después una inscripción previa. Más tarde, una persona debía confirmar su nombre antes de recibir una comida. Y poco a poco, sin que nadie lo anunciara oficialmente, la puerta que antes parecía pertenecer a todos comenzó a convertirse en una puerta para algunos. Margaret lo vio. Otros también. Pero nadie quiso llamarlo por su nombre. Era más fácil decir. Son nuevos procedimientos. Es temporal. Es por seguridad. Es necesario. Y quizá cada explicación, tomada por separado, tenía algo de razón. Ese era precisamente el problema. La puerta no se cerró de golpe. Se cerró lentamente. Tan lentamente que casi nadie pudo señalar el momento exacto en que dejó de estar abierta. Entre las personas que solían sentarse en aquellas mesas había un muchacho. Su nombre era Adrien Vale. Margaret lo conoció cuando él todavía era muy joven. Llegaba con su madre. Siempre caminaba detrás de ella. Nunca quería sentarse en el centro. Prefería una esquina. Margaret no sabía mucho de su familia. Solo sabía que algunos días tenían menos para comer que otros. El muchacho hablaba poco. Pero observaba todo. Observaba cómo Margaret servía la sopa. Observaba cómo los voluntarios colocaban el pan. Observaba cómo algunos hombres se quitaban el sombrero antes de comenzar a comer. Y observaba especialmente a las personas que llegaban con vergüenza. Una noche, Margaret lo encontró de pie junto a la puerta. Tenía un cuenco delante, pero no estaba comiendo. ¿Qué haces ahí? El muchacho no respondió. La sopa se enfría. Él miró hacia las otras mesas. No quiero que me vean. Margaret frunció el ceño. ¿Ver qué? El muchacho bajó la cabeza. Mi ropa. Margaret entendió. Su abrigo estaba viejo. Los zapatos estaban gastados. Y probablemente él pensaba que todos podían verlo. Margaret tomó el cuenco. Caminó hasta la mesa. Y colocó otro lugar. Después volvió hacia él. Ven. No. ¿Por qué? Porque no pertenezco aquí. Margaret se quedó mirándolo. Luego señaló la silla. Nadie pertenece a una mesa porque tenga dinero. El muchacho no se movió. Entonces ella dijo algo que él recordaría durante muchos años. Perteneces porque tienes hambre. Adrien levantó los ojos. Y finalmente se sentó. Aquella noche comió en silencio.
Margaret nunca olvidó aquella escena. Tampoco imaginó que, décadas después, aquel muchacho ocuparía una posición desde la cual tendría autoridad sobre aquella misma mesa. El tiempo pasó. Adrien estudió. Entró en el seminario. Fue ordenado sacerdote. Después recibió nuevas responsabilidades. Su vida cambió. Su ropa cambió. Los lugares donde dormía cambiaron. Las personas con las que hablaba cambiaron. Pero durante mucho tiempo, según aquella interpretación narrativa, hubo algo que permaneció. La memoria de aquella sopa. La memoria de aquella mujer. La memoria del cuenco azul. Hasta que el éxito comenzó a traer consigo nuevas preocupaciones. El edificio necesitaba una restauración importante. Los costos aumentaban. Los eventos institucionales podían generar recursos. Los donantes querían garantías. Los responsables del proyecto hablaban de eficiencia, de imagen, de sostenibilidad, de seguridad. Y poco a poco comenzó a aparecer una idea. Quizá el viejo programa de comidas ya no podía continuar de la misma manera. No era una idea absurda. Eso era lo que hacía todo más complicado. El salón necesitaba mantenimiento. Los recursos eran limitados. Había nuevas obligaciones. Y algunos responsables temían que mantener abierto el espacio durante ciertos eventos generara problemas. Entonces alguien propuso una solución. Separar las actividades. El programa de comidas continuaría. Pero en otro lugar. Más pequeño. Más controlado. Más fácil de administrar. Sobre el papel, parecía razonable. No se estaba eliminando la ayuda. Solo se estaba trasladando. Pero había un detalle que no aparecía en los documentos. Las personas que dependían de aquel lugar no veían simplemente 4 paredes. Veían un hogar. Veían una puerta que conocían. Veían rostros conocidos. Veían una mesa donde habían sido tratados como personas. Mover aquella mesa significaba mucho más que cambiar una dirección. Significaba decirles que ya no pertenecían allí. Margaret fue una de las primeras en entenderlo. Intentó hablar. Primero con empleados. Después con responsables administrativos. Después con sacerdotes. No buscaba una pelea. No exigía privilegios. Solo pedía que no olvidaran a las personas. Pero las respuestas comenzaron a repetirse. Entendemos su preocupación. Estamos buscando la mejor solución. Todo continuará en otro centro. Es por el bien de todos. Margaret escuchaba. Y asentía. Pero cada vez salía de aquellas reuniones un poco más triste. Porque nadie estaba diciendo que los ancianos no importaban. Y, sin embargo, cada decisión parecía hacerles un poco menos visibles. Entonces llegó el anuncio de la gran cena. Una noche importante. Donantes. Invitados. Autoridades. Un evento que marcaría el comienzo de una nueva etapa para Santa Marta. Margaret recibió la noticia con preocupación. Preguntó si el programa de comida seguiría funcionando. Le dijeron que sí. Preguntó si las personas podrían entrar por la puerta habitual. Hubo una pausa. Después le dijeron que aquella noche sería diferente. Margaret entendió. Aquella noche no habría mesa para ellos. Pero todavía quedaba algo que no podía comprender. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente aquella noche? ¿Por qué esconderlos? ¿Por qué hacer que salieran por una puerta lateral? Y entonces escuchó un nombre. Adrien Vale. Margaret no reaccionó delante de los demás. Simplemente guardó silencio. Pero aquella noche, al llegar a casa, sacó de una caja vieja la fotografía de aquella primera mesa. También encontró el pequeño cuenco azul. Y debajo de él, una tarjeta de Navidad que había guardado durante décadas. No la había leído en mucho tiempo. Pero aquella noche volvió a abrirla. La letra era joven. La firma era clara. Adrien Vale. Margaret cerró los ojos. No estaba segura de qué esperaba encontrar. Quizá una explicación. Quizá una señal.
Quizás simplemente quería saber si el hombre que ahora ayudaba a decidir el futuro de aquella sala todavía recordaba al muchacho que había sido. Entonces tomó una hoja. Y comenzó a escribir. No escribió una acusación. No escribió una amenaza. Escribió una pregunta. Una pregunta dirigida no al administrador. No al sacerdote. No al responsable del evento. Sino a la persona que, según ella, todavía podía mirar aquella mesa y recordar lo que había significado. El Papa. Margaret no sabía si León XIV leería su carta. No sabía si llegaría a sus manos. No sabía si alguien la detendría antes. Pero había aprendido algo durante todos aquellos años. Las personas que esperan demasiado tiempo para hablar suelen descubrir que el silencio también tiene consecuencias. Por eso escribió. Y mientras lo hacía, en otra parte del Vaticano, se preparaba la cena. Las mesas estaban siendo decoradas. Los invitados estaban llegando. Los documentos estaban listos. Y una decisión que parecía administrativa estaba a pocas horas de convertirse en algo mucho más grande. Porque aquella noche no se decidiría solamente el futuro de una sala. Se decidiría qué significaba realmente una puerta abierta. Y todavía faltaba descubrir la parte más difícil. ¿Quién había ordenado que aquella puerta permaneciera cerrada? Y, sobre todo, ¿por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué cerrar aquella puerta? ¿Por qué apartar a 27 personas que habían formado parte de la historia de aquel lugar? ¿Por qué hacerlo precisamente durante una noche dedicada a hablar de servicio y generosidad? Pero había otra pregunta. Una mucho más incómoda. ¿Qué se pierde cuando una institución deja de ver a las personas y comienza a ver solamente categorías? Porque, en apariencia, aquello podía explicarse fácilmente. Había una cena privada. Había invitados importantes. Había protocolos. Había cuestiones de seguridad. Había una restauración en marcha. Había nuevas necesidades administrativas. Todo podía escribirse en un documento. Todo podía justificarse con una frase. Pero una institución no vive únicamente de documentos. También vive de las personas que confían en ella. Y esa confianza puede desaparecer mucho antes de que alguien lo note. Para los responsables de aquella noche, el problema parecía ser logístico. Para Margaret, era algo completamente diferente. Era una cuestión de dignidad. Y esa diferencia importaba. Porque cuando una persona pobre escucha que debe utilizar una puerta diferente, no escucha solamente una instrucción. Puede escuchar. Tu presencia incomoda. Cuando una persona anciana descubre que una mesa donde comió durante décadas ya no está disponible para ella, puede pensar. Ya no pertenezco. Y cuando alguien que ha perdido casi todo descubre que incluso dentro de un lugar dedicado al servicio debe demostrar que merece ser recibido, puede comenzar a hacerse una pregunta mucho más dolorosa. ¿Para quién existe realmente esta iglesia? Nadie había pronunciado aquella frase aquella noche. Todavía. Pero estaba allí. En el silencio de los 27. En los ojos de Margaret. En las manos de Thomas sujetando su vieja gorra. En la mujer que había dejado su silla plegable junto a la pared. En aquellos rostros que esperaban detrás de una puerta mientras, al otro lado, se preparaba una cena elegante. Y precisamente por eso el problema era mayor de lo que parecía. No se trataba simplemente de decidir dónde servir una comida. Se trataba de decidir qué significado tendría aquella mesa. Porque una mesa puede ser un mueble. O puede convertirse en un símbolo. Una mesa puede decir: aquí hay lugar para ti. Pero también puede decir: primero demuestra que mereces estar aquí. La diferencia entre ambas cosas puede parecer pequeña. Pero para una persona que ha pasado años sintiéndose invisible, puede ser enorme. León XIV todavía no conocía todos aquellos detalles. Cuando se levantó de la cena, solo sabía que había 27 personas esperando afuera. Pero pronto tendría que enfrentarse a una realidad más compleja. Porque si intervenía, algunos podrían acusarlo de alterar un acuerdo administrativo. Si preguntaba demasiado, podría incomodar a quienes habían trabajado durante meses en la restauración. Si detenía la decisión prevista para aquella noche, tendría que explicar por qué.
Y si decidía no intervenir, las 27 personas se marcharían. La cena continuaría. Los documentos seguirían adelante. Y probablemente, al día siguiente, casi nadie recordaría lo sucedido. Ese era el verdadero peligro. No que ocurriera una gran tragedia, sino que nada pareciera suficientemente grave como para detenerse. Las cosas más profundas no siempre desaparecen con un escándalo. A veces desaparecen con pequeños silencios. Una persona deja de entrar. Otra deja de preguntar. Otra acepta una puerta diferente. Otra piensa que quizás ya no pertenece. Y finalmente todos se acostumbran. Hasta que un día nadie recuerda cómo era antes. Eso era lo que Margaret temía. No perder una sala. Perder la memoria de lo que aquella sala había significado. Porque la memoria también forma parte de una comunidad. Y cuando una comunidad olvida a las personas que la sostuvieron durante sus momentos más difíciles, puede conservar sus edificios y perder algo mucho más importante. La confianza. Aquella noche había además una segunda dimensión. El dinero. La restauración del edificio no era gratuita. Había donantes. Había compromisos. Había contratos. Había personas que habían invertido recursos esperando que el lugar pudiera utilizarse de una manera determinada. Y algunas de ellas tenían argumentos legítimos. No todo aquel que defendía la nueva organización era una persona cruel. Algunos realmente creían que estaban protegiendo el futuro del proyecto. Otros pensaban que la mejor forma de ayudar a más personas era profesionalizar el servicio. Algunos tenían miedo de que la falta de control provocara problemas. Otros estaban cansados de ver cómo las buenas intenciones terminaban creando situaciones imposibles de administrar. Y quizá ahí estaba la parte más difícil de aquella historia. Nadie necesitaba ser un monstruo. Bastaba con que cada persona protegiera algo diferente. Uno protegía el presupuesto. Otro, el protocolo. Otro, la reputación. Otro, la seguridad. Otro, la tradición. Y alguien tenía que proteger a las personas. Pero cuando todos están protegiendo una parte del edificio, ¿quién protege el propósito del edificio? Esa era la pregunta que todavía no había sido formulada. Hasta que apareció la carta. Hasta que una anciana decidió escribir. Hasta que el Papa vio aquella pequeña cruz azul. Entonces la situación dejó de ser abstracta. Ya no era una cuestión de usuarios del programa. No eran cifras. No eran nombres en una lista. Eran personas. Margaret. Thomas. Ellen. Samuel. Dorothy. Y otros 22. Cada uno con una historia que nadie había colocado en aquella mesa de negociación. Eso era lo que hacía tan incómoda aquella lista. Porque una lista puede ser fácil de ignorar. Pero un nombre es diferente. Un nombre obliga a recordar que detrás de él existe una vida. Thomas Greer, por ejemplo, no era simplemente uno de los 27. Había pasado años ayudando a otros voluntarios a reparar las mesas. Nunca había pedido reconocimiento. Nunca había contado sus dificultades. Solo tenía una costumbre. Antes de comer, colocaba su gorra sobre la silla. Margaret decía que aquella era su forma de recordar a las personas que ya no estaban. Ellen Ortiz llevaba siempre una pequeña libreta. Escribía los nombres de quienes necesitaban que alguien rezara por ellos. Samuel Price solía llegar temprano. A veces demasiado temprano. Decía que prefería esperar dentro antes que esperar en la calle. ¿Y Dorothy? Dorothy había dejado de hablar mucho después de perder a su marido. Pero cada jueves llevaba pan para compartir. No porque le sobrara. Precisamente porque no le sobraba. Aquellas personas no eran solamente beneficiarias de una obra de caridad. También habían dado algo. Tiempo. Presencia. Oración. Trabajo. Memoria. Y eso planteaba una pregunta todavía más profunda. ¿Quién estaba sirviendo realmente a quién? Quizá la iglesia había aprendido a medir demasiado fácilmente lo que daba. Comidas. Dinero. Horas de voluntariado. Donaciones. Programas. Pero había cosas que no podían medirse.
La dignidad recuperada. La esperanza. La sensación de no estar solo. El valor de volver a entrar por una puerta después de años de sentirse rechazado. Y ahí estaba la verdadera dimensión espiritual de aquella noche. Porque el Evangelio no se puede convertir simplemente en una lista de actividades. Puede haber mesas llenas de comida y corazones vacíos. Puede haber edificios restaurados y personas heridas. Puede haber palabras sobre misericordia y puertas cerradas. La contradicción no siempre aparece en un discurso. A veces aparece en una puerta. Una puerta que alguien decide cerrar. Y otra persona decide abrir. Por eso, cuando León XIV caminó hacia el corredor, todavía no sabía que no estaba solamente entrando en otra habitación. Estaba entrando en el centro de una pregunta que la Iglesia ha tenido que enfrentar una y otra vez. ¿A quién vemos? Y quizá todavía más importante. ¿A quién dejamos de ver? Porque es fácil mirar a quienes tienen voz. Es fácil escuchar a quienes tienen cargos. Es fácil sentarse junto a quienes pueden influir en una decisión. Lo difícil es escuchar a la persona que espera en silencio. A la persona que no tiene un abogado. A la persona que no sabe cómo escribir una carta. A la persona que piensa que quizás ya no vale la pena preguntar. Margaret sí había preguntado. Y ahora el Papa tenía que decidir si iba a responder. En el salón principal, mientras tanto, nadie sabía todavía lo que estaba ocurriendo. Los invitados conversaban. Los camareros seguían preparando los platos. Los músicos revisaban sus instrumentos. Y Monseñor Adrien Vale observaba el reloj. Todo estaba siguiendo el programa. Excepto una cosa. El Papa no estaba sentado en su lugar. Vale levantó la mirada hacia la puerta. Por un instante, su rostro perdió aquella tranquilidad cuidadosamente construida. Quizá había comprendido que algo había cambiado. Quizá solo estaba preocupado por el protocolo. O quizá, al ver aquella pequeña cruz azul en las manos del Papa, había recordado algo que llevaba décadas intentando no recordar. Una mesa. Una sopa. Una mujer. Y un muchacho que alguna vez tuvo hambre. Pero nadie podía saber todavía lo que pasaba por su mente. León XIV sí sabía algo. Había una diferencia entre proteger una institución y proteger aquello para lo que la institución existe. Y esa diferencia podía ser invisible durante años. Hasta que una persona hambrienta se queda fuera de una mesa. Hasta que un anciano escucha que debe utilizar otra puerta. Hasta que alguien pregunta. ¿Todavía hay un lugar para mí? El Papa llegó al final del corredor. Allí estaban. Los 27. Nadie hablaba. Algunos levantaron la cabeza. Otros permanecieron mirando el suelo. Margaret fue la primera en reconocerlo. Se incorporó lentamente. León XIV levantó una mano. No se levante. Margaret volvió a sentarse. El Papa caminó hacia ella. No preguntó primero quién había dado la orden. No preguntó quién había cometido el error. No preguntó cuánto dinero costaba la restauración. Solo miró a aquella mujer. Y dijo: «¿Usted escribió la carta?» Margaret asintió. «Sí, Santo Padre». León XIV se sentó frente a ella. Durante unos segundos, ninguno habló. Después el Papa señaló la pequeña cruz azul que Margaret sostenía entre sus dedos. «¿Qué significa?» Margaret miró la cruz. Luego miró a los demás. «Significa que nadie debería tener que demostrar que merece comer». El Papa guardó silencio. Y entonces Margaret añadió algo más. Algo que no aparecía en ningún documento. «Pero creo que hemos olvidado otra cosa». «¿Qué cosa?» La anciana respiró lentamente. «Que tampoco deberíamos tener que demostrar que merecemos pertenecer». Aquella frase cayó en el corredor como una piedra en agua quieta. Nadie se movió. Y en ese instante, León XIV comprendió que la historia no podía resolverse simplemente permitiendo que aquellas 27 personas cenaran esa noche. Porque el problema no era solamente la comida. Era la puerta. Era el mensaje. Era la memoria. Era lo que aquella decisión decía sobre el lugar que ocupaban los débiles dentro de una comunidad que hablaba constantemente de misericordia.
El Papa bajó la mirada. Después preguntó: ¿qué quiere que haga? Margaret pareció sorprendida. No esperaba aquella pregunta. No quiero que me dé nada, Santo Padre. Entonces, ¿qué quiere? La mujer miró hacia el salón principal. Desde allí llegaba el sonido distante de los músicos. Después volvió a mirar al Papa. Quiero que pregunte por qué. León XIV asintió lentamente. No prometió nada. No acusó a nadie. No levantó la voz. Simplemente se puso de pie. Y cuando comenzó a caminar de regreso hacia el salón, llevaba consigo algo mucho más pesado que aquella carta. Llevaba una pregunta. Una pregunta que ya no podía ignorar. Y, por primera vez aquella noche, quienes habían preparado la cena empezaron a comprender que el problema ya no era cómo mantener a 27 personas fuera. El problema era explicar por qué habían querido mantenerlas fuera en primer lugar. Y esa explicación estaba a punto de cambiarlo todo. Margaret permaneció sentada mientras el Papa se alejaba unos pasos. Por primera vez en toda aquella noche, parecía no saber qué hacer con las manos. Las tenía sobre el pequeño pañuelo azul. Lo acariciaba lentamente con los dedos, recorriendo las puntadas una por una. A su alrededor, los demás ancianos permanecían en silencio. Algunos habían escuchado la conversación. Otros no habían oído cada palabra. Pero todos habían entendido algo. El Papa no había venido a darles una explicación. Había venido a escuchar. Margaret bajó la mirada. Y durante unos segundos pareció regresar a otro tiempo. Un tiempo en el que tampoco había tenido respuestas. Solo preguntas. Muchos años atrás, Margaret había aprendido que la pobreza no siempre comienza cuando falta el dinero. A veces comienza cuando una persona empieza a sentir vergüenza de necesitar algo. Ella lo había visto muchas veces. Personas que llegaban al comedor y se quedaban cerca de la puerta. Personas que miraban a los demás antes de aceptar un plato. Personas que decían: no tengo hambre. Cuando todos podían ver que sí la tenían. Margaret había aprendido a no insistir demasiado. No quería convertir la ayuda en una humillación. Por eso nunca preguntaba. ¿Por qué necesita esto? Preguntaba. ¿Quiere sopa o pan? Era una diferencia pequeña. Pero para ella significaba todo. Porque una pregunta podía hacer que alguien se sintiera juzgado. La otra simplemente le devolvía una elección. Margaret había pasado décadas intentando hacer eso. Devolver pequeñas elecciones a personas que habían perdido muchas. Y quizá por eso aquella noche le dolía tanto que alguien hubiera decidido por ellos. No solamente que no entrarían, sino que ni siquiera habían tenido la oportunidad de elegir. Margaret miró a Thomas. Él estaba sentado con su gorra entre las manos. ¿Estás bien?, preguntó ella. Thomas sonrió. He estado peor. Margaret también sonrió. Pero ambos sabían que no hablaban solamente de aquella noche. Thomas había pasado gran parte de su vida intentando parecer fuerte. Había servido en el ejército. Había trabajado durante décadas. Había perdido amigos. Había enterrado a personas que nunca pensó que tendría que despedir. Y, sin embargo, lo que más le costaba era admitir que necesitaba ayuda. Margaret lo sabía. Por eso nunca decía: Thomas necesita comida. Decía: Thomas viene a cenar. Era otra diferencia pequeña. Pero importante. Margaret creía que las palabras podían cambiar la forma en que una persona se veía a sí misma. No siempre podían cambiar sus circunstancias. Pero podían devolverle dignidad. Por eso había escrito aquella carta. No porque quisiera provocar un escándalo. No porque quisiera avergonzar a Adrien Vale. De hecho, una de las razones por las que había dudado tanto era precisamente porque recordaba al muchacho que él había sido. Recordaba sus ojos. Recordaba su silencio. Recordaba aquella primera noche. El pequeño cuenco. La sopa. La silla junto a la puerta. Y recordaba algo más. La manera en que él había preguntado: ¿puedo sentarme aquí? Margaret nunca había olvidado aquella pregunta.
Porque el muchacho no había preguntado si podía comer. Había preguntado si podía pertenecer. Y ella le había respondido sin pensarlo. Claro. Años después, cuando Margaret supo que aquel muchacho había llegado a ocupar una posición importante, sintió orgullo. Nunca quiso reconocimiento por haberlo ayudado. Nunca pensó: yo lo hice. No. Para ella, simplemente había hecho lo que cualquiera debía hacer cuando ve a una persona hambrienta. Había abierto una puerta. Por eso, cuando escuchó que Adrien estaba detrás de las nuevas restricciones, su primera reacción no fue enojo. Fue tristeza. Una tristeza profunda. Porque se preguntó: ¿lo olvidó? Había olvidado aquella mesa. Había olvidado a su madre. Había olvidado la sensación de no querer ser visto. Había olvidado lo que significaba entrar en un lugar y tener miedo de que alguien descubriera que no tenías nada. Margaret no sabía la respuesta. Y no quería inventarla. Por eso no lo acusó. Escribió una carta. Y pidió que alguien se la entregara al Papa. Porque quizá, pensaba ella, si alguien pudiera hacer una sola pregunta, todavía habría una oportunidad. El Papa regresó. Esta vez se acercó más. Margaret. La anciana levantó la cabeza. Sí, Santo Padre. ¿Puedo preguntarle algo? Ella sonrió. Ya me ha preguntado bastante. León XIV sonrió ligeramente. ¿Por qué escribió la carta? Margaret permaneció en silencio. Miró a los demás. Después miró hacia la puerta que conducía al salón principal. Porque tenía miedo. El Papa no esperaba aquella respuesta. ¿De qué? Margaret respiró profundamente. De que mañana todo siguiera igual. El Papa no dijo nada. Ella continuó. No tengo miedo de perder una cena. Miró sus manos. He pasado hambre antes. No tengo miedo de volver a casa sin comer. Hizo una pausa. Lo que me da miedo es que un día alguien más joven que yo llegue aquí buscando ayuda y encuentre la puerta cerrada. León XIV bajó la mirada. Margaret continuó. Y que nadie recuerde que alguna vez estuvo abierta. El corredor quedó en silencio. Aquella era la verdadera razón. No era por Margaret. Era por las personas que todavía no habían llegado. Por quienes algún día podrían necesitar aquella mesa. Por quienes todavía no sabían que tendrían una enfermedad. Que perderían un empleo. Que se quedarían solos. Que enterrarían a alguien amado. Que llegarían a una edad en la que necesitarían ayuda para hacer cosas que antes hacían sin pensar. Margaret no estaba luchando por el pasado. Estaba intentando proteger el futuro. El Papa se sentó otra vez. ¿Usted cree que la Iglesia ha olvidado a estas personas? Margaret pensó durante mucho tiempo. No. La respuesta sorprendió al Papa. Entonces, ¿qué cree? Margaret miró hacia el salón. Creo que a veces la Iglesia recuerda mejor las reglas que los rostros. León XIV permaneció inmóvil. No porque estuviera ofendido, sino porque entendía la gravedad de aquellas palabras. Margaret continuó. Y no digo esto para condenar a nadie. Entonces, ¿para qué lo dice? Para que alguien lo recuerde. Ella levantó la pequeña cruz azul. Porque una iglesia puede tener edificios hermosos. Puede tener libros. Puede tener programas. Puede tener personas inteligentes. Puede tener recursos. Pero si una persona hambrienta tiene miedo de entrar por la puerta, algo se ha perdido. El Papa miró la cruz. ¿Por qué azul? Margaret sonrió. Porque el azul era el color de las servilletas que podíamos comprar. El Papa sonrió. Pensé que había una historia más complicada. No siempre hace falta una historia complicada. Margaret acarició la tela. A veces uno usa lo que tiene. Luego añadió. La cruz sí tenía un significado. ¿Cuál? Que todos llegan con una historia que nosotros no conocemos. Margaret señaló a Thomas. Él tiene una. Después a Ellen. Ella tiene otra. A Dorothy. Ella tiene otra. Y finalmente se señaló a sí misma.
Yo también. Si los miramos solo como personas que necesitan algo, nunca veremos todo lo que han dado. León XIV respiró lentamente. ¿Y qué ha dado usted? Margaret se quedó pensando. No mucho. El Papa negó suavemente con la cabeza. No creo que sea cierto. Ella sonrió. He dado sopa. Eso puede ser mucho. Margaret miró al suelo. He dado algunas horas. También puede ser mucho. He cosido algunas servilletas. El Papa señaló la pequeña cruz azul. Y quizá esas servilletas hicieron que algunas personas no se sintieran solas. Margaret no respondió. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Pero no lloró. Después de unos segundos, dijo: Santo Padre, sí. ¿Puedo decirle algo que nunca le he dicho a nadie? Por supuesto. Margaret tomó aire. Durante muchos años pensé que servir a los demás significaba ser fuerte. El Papa esperó. Pensaba que nunca debía cansarme. Nunca debía quejarme. Nunca debía admitir que algo me dolía. Porque si estaba ayudando a otros, tenía que ser la persona fuerte. Miró sus manos. Pero hace 3 años murió mi hija. El silencio cambió. León XIV no dijo nada. Margaret continuó. Y después de eso, durante meses, no quería venir aquí. ¿Por qué? Porque todos conocían a mi hija. Margaret cerró los ojos. Ella venía conmigo. Ayudaba en la cocina. A veces cosía las servilletas. Y cuando murió, no podía entrar en este lugar sin verla. El Papa escuchaba. Una tarde vine de todos modos. ¿Qué ocurrió? Margaret sonrió entre lágrimas. Thomas me puso un plato delante. Thomas levantó la cabeza al escuchar su nombre. Margaret lo miró. No me preguntó nada. Solo puso el plato delante de mí. Come, me dijo. La anciana soltó una pequeña risa. Eso fue todo. León XIV sonrió. ¿Y usted comió? Sí. Margaret miró a Thomas. Porque alguien entendió que aquella tarde yo no necesitaba preguntas. Necesitaba una mesa. El Papa permaneció en silencio. Entonces Margaret dijo algo que no estaba escrito en ninguna carta. Por eso me duele tanto que quieran cerrar esta puerta. León XIV la miró. ¿Por su hija? Margaret negó. Por todo lo que ocurre cuando una persona puede entrar y sentarse sin tener que explicar por qué está rota. Aquella frase cambió algo. Porque hasta entonces, la historia parecía tratar sobre comida. Sobre un edificio. Sobre una decisión administrativa. Pero no. Trataba sobre algo más profundo. El derecho de una persona a acercarse cuando está herida sin tener que presentar pruebas de su sufrimiento. Margaret no pedía que la trataran como una heroína. No pedía que le devolvieran el pasado. No pedía un privilegio. Solo pedía que la puerta siguiera abierta. Y quizá eso era precisamente lo que hacía tan difícil ignorarla. Porque nadie podía decir que estaba pidiendo demasiado. El Papa se levantó. Miró a los 27. Después miró la puerta. Quiero ver el salón. Margaret asintió. Entonces vaya. León XIV comenzó a caminar. Pero antes de que cruzara la puerta, Margaret lo llamó. Santo Padre. Él se volvió. Margaret levantó la pequeña cruz azul. No deje que esta noche se convierta solamente en una historia sobre quién tenía razón. El Papa esperó. ¿Qué quiere decir? La anciana respondió. Quiero que recuerde que detrás de cada decisión hay alguien que tendrá que vivir con ella. León XIV la miró durante unos segundos. Luego asintió. Y cruzó la puerta. Mientras avanzaba por el corredor, llevaba consigo la carta. Pero ahora llevaba algo más. La historia de una mujer que había perdido a su hija. La memoria de un muchacho que alguna vez tuvo hambre. Y una pregunta que ya no podía responder con un documento. Porque la pregunta no era: ¿puede este programa continuar? La pregunta era: ¿qué tipo de iglesia queremos construir cuando alguien llega a nuestra puerta en el peor momento de su vida?
Y justo cuando el Papa estaba a punto de entrar nuevamente en el salón principal, un joven trabajador de la cocina salió apresuradamente. Tenía el rostro pálido. En sus manos sostenía un objeto pequeño. Un cuenco azul. Miró al Papa. Después miró hacia el corredor. Y dijo: Santo Padre, hay algo que usted debería ver. León XIV se detuvo. El joven extendió las manos. Dentro del cuenco había algo que no pertenecía allí. Una pequeña inscripción. 2 letras. AV. El Papa levantó la mirada. Y por primera vez aquella noche, la historia dejó de ser solamente la de Margaret. Porque esas 2 letras pertenecían a alguien que estaba dentro del salón. Alguien que llevaba años hablando de servicio. Alguien que había ayudado a decidir el futuro de aquella mesa. Y alguien que quizá había olvidado que, muchos años atrás, también había necesitado sentarse en ella. El Papa tomó el cuenco. Lo observó. Y preguntó: ¿de quién era? El joven respondió: Margaret dijo que perteneció a un muchacho. León XIV volvió a mirar las letras. AV. Entonces escuchó pasos detrás de él. Pasos lentos. Firmes. El Papa se volvió. Al final del corredor estaba Monseñor Adrien Vale. Y cuando sus ojos se encontraron con aquel pequeño cuenco azul, su rostro cambió. No dijo una palabra. No hacía falta. Porque algunas memorias no necesitan ser explicadas. Solo necesitan ser reconocidas. Adrien Vale no apartó la mirada del cuenco. Durante varios segundos, pareció que el tiempo se había detenido. El joven de la cocina seguía sosteniéndolo con ambas manos. León XIV esperaba una respuesta. Pero Adrien no hablaba. Sus ojos permanecían fijos en aquellas 2 letras. AV. 2 letras pequeñas. Casi borradas. Pero suficientes para abrir una puerta que llevaba décadas cerrada. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó finalmente. El joven señaló la pequeña sala que había detrás de la cocina. Estaba dentro de una caja vieja. ¿Qué caja? Una caja de objetos que iban a retirar esta semana. Adrien dio un paso hacia él. ¿Quién te dijo que la abrieras? El joven negó con la cabeza. Nadie. Entonces miró al Papa. La encontré por casualidad. León XIV tomó el cuenco. Era sencillo. Azul. Tenía una pequeña grieta en uno de los bordes. No parecía valioso. No tenía ninguna marca especial. Excepto aquellas 2 letras. AV. El Papa levantó la mirada hacia Adrien. ¿Es suyo? Adrien respiró profundamente. Lo fue. Margaret, que observaba desde el corredor, cerró los ojos. Ella ya sabía la respuesta. Pero quería escucharla de sus propios labios. León XIV volvió a mirar el cuenco. ¿Hace cuánto? Adrien tardó en responder. Muchos años. ¿Cuántos? Más de los que quisiera admitir. El Papa permaneció en silencio. Luego preguntó: ¿recuerda dónde lo utilizó? Adrien miró hacia el suelo. Sí. Su voz había cambiado. Ya no sonaba como la de un hombre acostumbrado a dirigir reuniones. Sonaba más joven. Más cansada. Lo usé aquí. Margaret dio un pequeño paso hacia adelante. Adrien levantó los ojos. La vio. Y durante un instante ninguno de los dos habló. Habían pasado décadas. Pero algunas personas pueden reconocerse incluso después de muchos años. Margaret había visto al muchacho. Adrien había visto a la mujer. Y ambos sabían que aquella noche no podían seguir fingiendo que se trataba solamente de una decisión administrativa. León XIV miró a Margaret. Después a Adrien. Creo que necesitamos hablar. Adrien asintió. Sí, Santo Padre. Pero no aquí. El Papa señaló una pequeña sala contigua. Los 3 entraron. La puerta quedó entreabierta. No había cámaras. No había fotógrafos. No había invitados. Solo 3 personas. Y un cuenco azul sobre la mesa.
León XIV se sentó. Margaret permaneció de pie. Adrien se sentó frente a ella. Durante unos segundos, nadie habló. Finalmente el Papa rompió el silencio. Margaret me ha contado una parte de la historia. Adrien bajó la cabeza. ¿Qué parte? La parte de la mesa. Adrien cerró los ojos. Aquellas palabras fueron suficientes. Ella recuerda más que yo. Margaret intervino. No. Adrien levantó la mirada. Tú recuerdas. No como tú. Margaret negó suavemente. Yo recuerdo la noche. Tú recuerdas lo que sentiste. Adrien permaneció inmóvil. El Papa observó a ambos. Entonces díganme. Adrien miró el cuenco. Yo tenía 17 años. Margaret no corrigió la cifra. Simplemente escuchó. Mi madre estaba enferma. Adrien continuó. No teníamos suficiente dinero. Hubo una pausa. Yo tenía vergüenza. Margaret sonrió ligeramente. Lo sé. Adrien la miró. Pensaba que todos podían verlo. ¿Ver qué? Que no teníamos nada. Margaret no respondió. Adrien continuó. Recuerdo haber entrado por aquella puerta. Miró hacia el corredor. Quería irme. Pero no te fuiste, dijo Margaret. Adrien negó con la cabeza. Porque tú me sentaste. Margaret sonrió. Te dije que comieras. No. La anciana frunció el ceño. Adrien la miró. Me dijiste que pertenecía. Margaret guardó silencio. Aquella frase volvió a llenar la habitación. León XIV miró el cuenco. ¿Y por qué guardaste esto? Adrien respondió. Porque fue la primera cosa que recibí sin tener que demostrar que la merecía. Margaret bajó la mirada. El Papa no dijo nada. Adrien continuó. Durante mucho tiempo pensé que había olvidado aquella noche. Pero no la había olvidado. Solo había aprendido a vivir como si no importara. León XIV preguntó. ¿Cuándo dejó de importar? Adrien tardó en contestar. No lo sé. Piénselo. Adrien respiró profundamente. Quizá cuando comenzaron a decirme que ayudar a todos era imposible. Margaret levantó la mirada. Adrien siguió. Al principio pensé que tenían razón. Había demasiadas personas. Demasiadas necesidades. Demasiados problemas. Los recursos eran limitados. Las instalaciones eran antiguas. La seguridad era un problema. Los responsables pedían soluciones. Y yo quería hacer las cosas bien. León XIV preguntó. ¿Y qué ocurrió? Adrien miró el cuenco. Empecé a pensar que si no podía ayudar a todos, tenía que decidir quién podía entrar. Margaret cerró los ojos. Adrien continuó. Y cada decisión parecía razonable. Una lista. Una identificación. Un horario. Una restricción. Una excepción. Otra restricción. Y cada vez que alguien preguntaba por qué, teníamos una respuesta. León XIV lo observaba atentamente. Hasta que dejaron de ser personas. Adrien no respondió. Margaret sí. Hasta que se convirtieron en números. Adrien bajó la cabeza. Sí. La habitación quedó en silencio. Afuera, los músicos habían comenzado a tocar. La cena estaba a punto de comenzar. Pero dentro de aquella pequeña sala, el tiempo parecía haberse detenido. León XIV preguntó. ¿Quién tomó la decisión de esta noche? Adrien levantó la mirada. Yo participé. Margaret no se movió. La orden fue suya. Adrien tardó varios segundos. Sí. La respuesta fue casi un susurro. El Papa no reaccionó inmediatamente. ¿Por qué? Adrien respondió. Porque pensé que era necesario. Margaret lo miró. ¿Necesario para quién? Adrien cerró los ojos. Aquella pregunta era más difícil. Para el evento. No. Margaret negó. ¿Para quién?
Adrien no respondió. León XIV dejó el cuenco sobre la mesa. Adrien. El sacerdote levantó la mirada. Quiero que responda. Adrien respiró profundamente. Para proteger el proyecto. Margaret preguntó. ¿Y de qué? Adrien miró hacia la puerta. De que todo volviera a ser como antes. Margaret pareció herida. Como antes. Adrien asintió. Caótico. ¿Caótico? Sí. Una mesa llena de personas era caos. Adrien no contestó. Margaret continuó. Una mujer sirviendo sopa era caos. No. Un hombre ayudando a otro era caos. No. Entonces, ¿qué era el caos? Adrien finalmente respondió. No saber cómo controlar todo. Margaret lo miró durante unos segundos. Y entonces dijo algo que Adrien probablemente recordaría durante el resto de su vida. Quizá ese fue siempre tu problema. ¿Cuál? Querías controlar lo que solo podía ser amado. Adrien apartó la mirada. El Papa permaneció en silencio. No porque tuviera miedo de intervenir, sino porque entendía que algunas verdades necesitan unos segundos para llegar a donde deben llegar. Finalmente preguntó. ¿Sabía que estas 27 personas serían enviadas a otro lugar esta noche? Adrien asintió. Sí. ¿Sabía que algunas no tenían transporte? Sí. ¿Sabía que varias de ellas pensaban que iban a cenar aquí? Adrien cerró los ojos. Sí. León XIV respiró lentamente. Entonces, ¿por qué no me informó? Adrien levantó la cabeza. Y por primera vez pareció realmente avergonzado. Porque pensé que usted estaría de acuerdo. El silencio fue inmediato. Margaret miró al Papa. El Papa miró a Adrien. ¿Por qué pensó eso? Adrien respondió. Porque todos me dijeron que era lo correcto. ¿Todos quiénes? Adrien dudó. El comité. ¿Quién presidía el comité? Otra pausa. Yo. La confesión cayó con más fuerza que cualquier grito. Adrien había sido parte del proceso. Había defendido la decisión. Había firmado los documentos. Había explicado a otros que era necesaria. Y ahora estaba sentado frente a una mujer que le había servido sopa cuando él tenía 17 años. El mismo muchacho. La misma mesa. La misma pregunta. Solo que ahora él estaba del otro lado de la puerta. Margaret se levantó lentamente. Caminó hasta la mesa. Tomó el cuenco azul. Lo sostuvo frente a Adrien. ¿Sabes por qué nunca te lo devolví? Adrien negó con la cabeza. Porque pensé que algún día necesitarías recordar. Él la miró. ¿Recordar qué? Margaret puso el cuenco delante de él. Que tú también estuviste afuera. Adrien se quedó inmóvil. No. Margaret señaló la puerta. Sí. Yo entré. Después de que alguien te abrió. Adrien bajó la mirada. Margaret continuó. Eso es lo que olvidamos. No nacemos dentro de una mesa. Alguien nos hace un lugar. No importa quiénes seamos. Todos necesitamos que alguien nos diga alguna vez. Siéntate. Adrien comenzó a llorar. No de una manera dramática. No hizo ruido. Solo bajó la cabeza. Y dejó que las lágrimas cayeran. León XIV no intervino. Margaret tampoco. Durante unos segundos, simplemente permanecieron allí. 3 personas. Un cuenco. Una vieja memoria. Y una decisión que todavía podía cambiar. Entonces Adrien levantó la cabeza. Santo Padre, sí. Si cancela esta decisión, habrá consecuencias. Lo sé. Algunos donantes se molestarán. Lo sé. El proyecto tendrá que modificarse. Lo sé. Adrien miró hacia la puerta. Y algunos dirán que estamos retrocediendo. El Papa se puso de pie. A veces avanzar significa recordar hacia dónde íbamos. Adrien respiró profundamente. Entonces, ¿qué hará? León XIV tomó el cuenco. Primero,
Quiero que los 27 entren. Margaret cerró los ojos. Una lágrima cayó por su mejilla. Pero el Papa todavía no había terminado. Después quiero que me muestre todos los documentos. Adrien palideció ligeramente. Todos. Todos. Incluso los informes internos. Especialmente esos. Adrien comprendió. La decisión de aquella noche ya no sería una simple conversación. Habría que revisar quién había firmado. Qué se había aprobado. Qué se había cambiado. Y quién había decidido que aquellas 27 personas podían ser apartadas sin siquiera ser escuchadas. Pero antes de que Adrien pudiera responder, alguien golpeó la puerta. Una vez. Después otra. Era un trabajador de seguridad. Santo Padre. León XIV abrió. El hombre parecía nervioso. Hay un problema. ¿Qué ocurre? Los autobuses ya llegaron. Adrien se levantó. Entonces deben llevarse a las personas. El Papa lo miró. No. El guardia se quedó inmóvil. León XIV señaló el corredor. Dígales que no se vayan. A todos. A todos. El hombre asintió. Pero antes de marcharse, añadió. Hay otra cosa. ¿Qué? El guardia tragó saliva. Uno de los 27 no aparece en la lista. León XIV frunció el ceño. ¿Quién? El guardia miró el papel que tenía en las manos. No sabemos su nombre. Entonces, ¿cómo saben que es uno de ellos? El hombre respondió. Porque está sentado afuera. ¿Y por qué no aparece en la lista? El guardia bajó la voz. Porque nadie lo invitó. Margaret levantó la cabeza. Adrien miró al Papa. Y León XIV comprendió que aquella noche todavía guardaba otra sorpresa. Porque quizá las 27 personas no eran realmente 27. Quizá había alguien más. Alguien que ni siquiera había sido contado. Alguien que no figuraba en ningún documento. Alguien que había llegado simplemente porque había escuchado que aquella puerta alguna vez estaba abierta. El Papa caminó hacia el corredor. Y antes de salir, miró a Margaret. ¿Usted sabe quién es? Margaret negó lentamente. No. Pero su expresión decía otra cosa. Como si aquella pregunta hubiera despertado un recuerdo. Como si hubiera visto antes aquella silueta. Como si supiera que, detrás de aquella persona desconocida, existía una historia que todavía nadie había contado. León XIV abrió la puerta. Y allí, al final del corredor, sentado solo en una silla, había un hombre muy anciano. Llevaba un abrigo oscuro. Tenía las manos juntas. Y junto a sus pies había una pequeña caja de madera. Cuando vio al Papa, no se levantó. Solo dijo. Llegué demasiado tarde. Margaret lo miró. Y entonces reconoció su rostro. No puede ser. El hombre levantó los ojos. Sí, Margaret. Ella dio un paso hacia adelante. Pensé que habías muerto. El hombre sonrió tristemente. Yo también. Margaret no podía apartar los ojos de aquel hombre. Habían pasado tantos años que, por un instante, pensó que sus recuerdos estaban jugando con ella. Pero no. Era él. La misma mirada. La misma manera de inclinar ligeramente la cabeza cuando escuchaba. Solo que ahora su cabello era completamente blanco. Sus hombros estaban encorvados. Y sus manos temblaban. Margaret dio otro paso. Samuel. El hombre sonrió. Hola, Margaret. Ella se llevó una mano al pecho. Pensé que habías muerto. Samuel bajó la mirada. Muchas personas pensaron lo mismo. Adrien se había quedado inmóvil. León XIV observaba a los dos ancianos sin intervenir. Finalmente preguntó. ¿Quién es usted? Samuel levantó lentamente la cabeza. Samuel Price. El Papa miró al guardia. ¿Su nombre estaba en la lista? No, Santo Padre. ¿Por qué? Samuel respondió antes que el guardia. Porque hace años que nadie escribe mi nombre en ninguna lista. Aquella frase hizo que Margaret bajara la mirada.
Adrien también pareció afectado. León 14 se acercó. ¿Usted conocía este lugar? Samuel soltó una pequeña risa. Conocerlo es poco. Miró hacia las paredes. Yo ayudé a levantar algunas de ellas. Margaret asintió. Es verdad. Samuel caminó lentamente hacia una de las columnas. Apoyó una mano sobre la piedra. Esta parte la construimos después del invierno del 89. Adrien lo miró sorprendido. ¿Tú estabas aquí? Samuel sonrió. Mucho antes que tú. Adrien bajó la cabeza. Samuel no parecía querer acusarlo. Eso lo hacía todavía más difícil. ¿Por qué no apareces en la lista? Preguntó Margaret. Samuel se encogió de hombros. Porque ya no existo para ellos. ¿Qué quieres decir? Samuel señaló su propio pecho. No tengo domicilio fijo. No tengo documentos actualizados. No tengo teléfono. No recibo cartas. No estoy registrado en el programa nuevo. Margaret cerró los ojos. ¿Dónde has estado? Samuel tardó en responder. En muchos lugares. Después miró a los 27. Pero siempre regresaba. León 14 preguntó. ¿Por qué? Samuel sonrió. Porque aquí una vez alguien sabía mi nombre. Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Samuel continuó. No necesito que me den una habitación. No necesito dinero. Ni siquiera necesito que me prometan nada. Solo quería sentarme una vez más en aquella mesa. León 14 miró hacia el salón. Y alguien decidió que no podía. Samuel negó. No. El Papa frunció el ceño. No. Nadie decidió que yo no podía entrar. Samuel señaló la lista. Simplemente olvidaron que existía. Aquella frase fue mucho más dolorosa. Porque olvidar a una persona puede ser más silencioso que rechazarla. Y precisamente por eso puede durar más tiempo. León 14 se sentó junto a Samuel. ¿Cuándo fue la última vez que comió aquí? Samuel pensó. Hace 4 años. Y después. Dejé de venir. ¿Por qué? Samuel miró a Adrien. Porque comenzaron a pedirme cosas. Adrien no entendió. ¿Qué cosas? Samuel enumeró. Documentos. Dirección. Teléfono. Registro. Confirmaciones. Citas. Y cada vez que no podía presentar una de ellas, me decían que regresara otro día. Adrien bajó la mirada. Samuel continuó. Al principio pensé que era temporal. Después entendí que simplemente estaban esperando que dejara de venir. Margaret apretó los labios. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Samuel sonrió. Porque tú tenías tus propios problemas. Eso no importa. Para ti quizá no. Samuel miró a los demás. Pero uno aprende a no ser una carga. León 14 permaneció en silencio. Aquellas palabras no eran una acusación. Eran una confesión. La confesión de alguien que había aprendido a desaparecer para no molestar. Y quizá esa era la parte más terrible de toda la historia. Nadie había tenido que expulsarlo. Solo habían hecho suficiente para que él terminara yéndose solo. Adrien levantó la cabeza. Samuel. El anciano lo miró. Sí. Yo no sabía. Samuel sonrió. Lo sé. Adrien pareció confundido. ¿Cómo puedes saberlo? Porque si hubiera sabido, habría sido más fácil odiarte. Adrien quedó en silencio. Samuel continuó. Pero no sabías. Eso no me hace menos responsable. Samuel asintió. No. Entonces, pero tampoco te convierte en un monstruo. Adrien cerró los ojos. Margaret observaba a ambos. León 14 intervino. Samuel, ¿qué espera de esta noche? El anciano pensó durante unos segundos. Quiero sentarme. Eso es todo. Samuel sonrió. Eso es mucho. El Papa asintió. Entonces se sentará. Samuel lo miró.
Aunque no esté en la lista. Precisamente porque no está en la lista. El anciano soltó una pequeña risa. Entonces quizá todavía queda esperanza. Pero antes de que pudieran entrar, Samuel miró la caja de madera que había dejado junto a sus pies. Margaret la reconoció. ¿Qué llevas ahí? Samuel apoyó una mano sobre la tapa. Algo que pertenece a esta mesa. Adrien frunció el ceño. ¿Qué cosa? Samuel abrió la caja. Dentro había fotografías. Muchas. Algunas estaban amarillentas. Otras tenían los bordes rotos. Había fotografías de voluntarios. De familias. De niños. De ancianos. De trabajadores. Y de una mesa. La misma mesa que Margaret recordaba. Pero había una fotografía diferente. Samuel la sacó. Se la entregó al Papa. León XIV la observó. Era una imagen antigua. Margaret aparecía al fondo. Junto a ella había varias personas. Y en el centro estaba un muchacho. Adrien. Mucho más joven. Sentado frente a un cuenco azul. León XIV levantó la mirada. Adrien estaba pálido. ¿Quién tomó esta fotografía? Preguntó. Samuel respondió. Yo. Adrien se acercó. Tomó la fotografía. La miró durante varios segundos. No sabía que existía. Samuel sonrió. Casi nadie sabía. Margaret miró la fotografía. ¿Por qué la guardaste? Samuel respondió. Porque aquel día alguien dijo algo que pensé que debíamos recordar. León XIV preguntó. ¿Qué dijo? Samuel miró a Adrien. Tu madre. Adrien levantó la cabeza. Mi madre. Samuel asintió. Ella dijo que un día tú olvidarías lo que significaba tener hambre. Adrien quedó inmóvil. ¿Eso dijo? Sí. ¿Por qué? Samuel miró la fotografía. Porque eras un niño muy orgulloso. Margaret soltó una pequeña sonrisa. Eso no ha cambiado tanto. Adrien también sonrió. Fue la primera sonrisa sincera que había aparecido en su rostro aquella noche. Pero desapareció rápidamente. Samuel continuó. Tu madre me pidió que cuidara de ti. Adrien parecía no poder respirar. ¿Cuándo? La noche antes de que se marcharan. ¿A dónde? Samuel bajó la mirada. A otra ciudad. ¿Por qué? Porque tu madre estaba enferma y quería encontrar trabajo. Adrien recordó. No todo. Solo fragmentos. Una estación. Una bolsa. Una despedida. Una mujer llorando. Y una frase. No olvides a quienes te ayudaron. Adrien se llevó una mano a la frente. Dios. Margaret se acercó. Ahora lo recuerdas. Adrien negó lentamente. Había olvidado su voz. Samuel dijo. Pero ella no te olvidó. Entonces sacó otro objeto de la caja. Una pequeña hoja doblada. La entregó a Adrien. Esto me pidió que te diera cuando fueras mayor. Adrien no quiso abrirla. ¿Cuándo? Samuel respondió. Cuando estuvieras preparado. ¿Y por qué nunca me la diste? Samuel miró hacia la puerta. Porque pensé que todavía no estabas preparado. Adrien sostuvo el papel entre los dedos. Le temblaban las manos. León XIV no dijo nada. Margaret tampoco. Finalmente Adrien abrió la hoja. Solo había unas pocas líneas. Las leyó. Y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. ¿Qué dice? Preguntó Margaret. Adrien no respondió. Samuel sí. Léela. Adrien tragó saliva. No puedo. Samuel lo miró. Entonces déjame hacerlo. Tomó el papel. Su voz era débil. Pero clara. Hijo, si algún día tienes poder para decidir quién entra y quién queda fuera, recuerda la noche en que tú necesitabas que alguien te dejara entrar. Adrien cerró los ojos. Samuel continuó. No uses tu miedo para construir puertas.
Usa lo que recibiste para abrirlas. Nadie habló. La frase parecía atravesar la habitación. León XIV miró a Adrien. Adrien permaneció con la cabeza baja. Finalmente dijo: La traicioné. Margaret negó. No. Adrien la miró. Sí. No has terminado de decidir qué hacer con ella. Él no respondió. Margaret se acercó. Todavía puedes cumplirla. Adrien miró la carta. Después miró a los 27. Y finalmente miró al Papa. Santo Padre, sí. Quiero abrir la puerta. León XIV asintió. Entonces ábrala. Adrien se puso de pie. Caminó hacia la puerta principal del salón. El guardia intentó detenerlo. Monseñor, el protocolo. Adrien levantó la mano. Esta noche no. Abrió la puerta. La música se detuvo. Los invitados comenzaron a girarse. Algunos dejaron de hablar. Otros miraron con sorpresa. Adrien salió al centro del salón. Señoras y señores. Nadie respondió. Esta cena estaba preparada para hablar de servicio. Hizo una pausa. Pero hemos cometido un error. Un murmullo recorrió la sala. Adrien continuó. Hemos preparado una mesa y hemos olvidado a quienes nos enseñaron por qué debía existir. Un hombre sentado cerca del frente levantó la mano. ¿Qué significa esto? Adrien lo miró. Significa que esta cena cambia. Otro invitado intervino. ¿Ahora? Adrien asintió. Ahora. Se volvió hacia la puerta. Quiero que entren. Los 27 comenzaron a caminar. Lentamente. Sin aplausos. Sin música. Sin cámaras. Solo pasos. Margaret entró primero. Después Thomas. Ellen. Dorothy. Samuel. Y los demás. Algunos invitados bajaron la mirada. Otros permanecieron inmóviles. Algunos parecían incómodos. Pero nadie podía negar lo que estaba ocurriendo. La mesa se estaba llenando. No con personas seleccionadas. No con personas importantes. Con personas que habían sido consideradas demasiado difíciles de incluir. León XIV entró después. Y cuando llegó a su asiento, no se sentó. Miró alrededor. Había más personas de las que originalmente estaban previstas. Las mesas ya no estaban ordenadas como antes. Las sillas estaban movidas. Algunos invitados habían cedido sus lugares. Otros se habían levantado. Y entonces Margaret hizo algo inesperado. Tomó una silla vacía. La colocó junto a Adrien. Y dijo: Siéntate. Adrien la miró. La misma palabra. La misma mujer. Pero ahora la situación era diferente. Él ya no era el muchacho que esperaba permiso. Era el hombre que acababa de decidir abrir la puerta. Adrien se sentó. Margaret colocó frente a él el viejo cuenco azul. Samuel sonrió. Y León XIV observó aquella escena. Por primera vez aquella noche, la mesa parecía completa. Pero entonces un hombre vestido con traje oscuro se acercó al Papa. Se inclinó y habló en voz baja. Santo Padre, hay un problema. León XIV lo miró. Otro. El hombre tragó saliva. Sí. ¿Qué ocurre? Acabamos de revisar los documentos. Y la decisión de trasladar a estas personas no fue aprobada solamente por Adrien. El Papa frunció el ceño. ¿Quién más firmó? El hombre dudó. Hay 3 firmas. ¿Cuáles? El hombre sacó una carpeta. La abrió. Le mostró la primera. La segunda. Y luego la tercera. León XIV miró los nombres. Su expresión cambió. Porque una de aquellas firmas pertenecía a una persona que estaba sentada en aquella misma mesa. Y cuando el Papa levantó los ojos, esa persona ya lo estaba mirando. León XIV volvió a mirar el documento. Una vez. Después otra. No había duda. Las 3 firmas estaban allí. 3 nombres.
3 personas. 3 decisiones que habían coincidido en una misma dirección. La primera pertenecía a Adrien Vale. La segunda correspondía a la directora administrativa del proyecto. Y la tercera. El Papa levantó lentamente la mirada. La persona que había firmado el tercer documento estaba sentada a pocos metros de distancia. Comiendo. O, al menos, fingiendo comer. El Papa cerró la carpeta. Quiero hablar con esa persona. El hombre que había traído los documentos asintió. Ahora. Ahora. El hombre se acercó a la mesa. Pronunció el nombre en voz baja. La persona levantó la cabeza. Era una mujer de unos 60 años. Elegante. Serena. Vestida con sencillez, pero con la clase de quien estaba acostumbrada a estar en lugares donde las decisiones importantes se tomaban sin levantar demasiado la voz. Su nombre era Clara Whitmore. Había trabajado durante años en la administración de Santa Marta. Conocía cada presupuesto. Cada donación. Cada proyecto. Cada renovación. Y, según varios de los presentes, era una de las personas más eficientes que habían pasado por aquella institución. Clara se levantó. Caminó hacia el Papa. Santo Padre. Clara. Ella sonrió. Me han dicho que quería hablar conmigo. Sí. León XIV levantó la carpeta. ¿Reconoce estas firmas? Clara miró el documento. Sí. La suya está aquí. Sí. Firmó la autorización para trasladar a las 27 personas. Clara permaneció en silencio. Después respondió. Sí. Adrien la miró. ¿Por qué? Clara se volvió hacia él. Porque era necesario. Adrien negó con la cabeza. Eso mismo dije yo. Y estabas equivocado. Adrien quedó sorprendido. Clara volvió a mirar al Papa. Pero no por la razón que usted cree. León XIV esperó. Clara continuó. El problema no era la cena. Entonces, ¿cuál era? Ella bajó la voz. El edificio. Margaret, que estaba sentada cerca, levantó la cabeza. ¿Qué pasa con el edificio? Clara no respondió inmediatamente. Miró alrededor. Después señaló discretamente las paredes. Este lugar tiene problemas estructurales. Un murmullo recorrió la mesa. León XIV preguntó. ¿Qué tipo de problemas? Algunos graves. ¿Por qué no fui informado? Clara bajó la mirada. Porque todavía no había un informe definitivo. Adrien intervino. Eso no es cierto. Clara lo miró. No. Había un informe preliminar. Preliminar. Pero hablaba de riesgos. Riesgos que todavía estaban siendo evaluados. León XIV levantó una mano. Quiero claridad. Ambos guardaron silencio. El Papa miró a Clara. La estructura era segura esta noche. Ella tardó en responder. No puedo garantizarlo. Margaret sintió un escalofrío. Entonces, ¿por qué estaban preparando la cena? Clara la miró. Porque el edificio había sido inspeccionado. Y se consideró utilizable. ¿Por quién? Clara no respondió. León XIV volvió a preguntar. ¿Por quién? Finalmente ella dijo. Por un ingeniero externo. El Papa miró al hombre de la carpeta. Quiero ese informe. Sí, Santo Padre. Clara respiró profundamente. ¿Hay algo más? León XIV la miró. Dígalo. El informe no recomendaba una evacuación total. Adrien frunció el ceño. Entonces, ¿por qué mover a los 27? Clara respondió. Porque eran las personas que permanecerían allí más tiempo. Margaret sintió que el rostro se le endurecía. ¿Qué quiere decir? Clara habló con cuidado. Durante la cena habría cientos de personas entrando y saliendo. La exposición sería limitada. Pero las personas del programa de comidas permanecían aquí durante horas. Algunos incluso dormían en las instalaciones durante emergencias.
Por eso se recomendó reducir su presencia hasta terminar las obras. Thomas intervino. ¿Y por qué nadie nos explicó eso? Clara bajó la mirada. Porque el informe todavía no era definitivo. Eso no responde a la pregunta. Clara permaneció callada. León XIV la observó. ¿Por qué nadie les explicó el riesgo? Clara respondió. Porque pensamos que sería mejor evitar una alarma innecesaria. Margaret soltó una pequeña risa. Pero no era una risa alegre. Una alarma innecesaria. Miró alrededor. Entonces decidieron que era mejor que nos sintiéramos rechazados. Clara no respondió. Margaret continuó. Podrían haber dicho. El edificio necesita reparaciones. Necesitamos trasladarlos temporalmente. Queremos mantenerlos seguros. Pero no dijeron eso. Dijeron que no podíamos estar aquí. León XIV miró a Clara. Es cierto. Clara asintió lentamente. Sí. El Papa cerró los ojos por un momento. La situación comenzaba a cambiar. Ya no parecía una historia simple de buenos y malos. Había un riesgo real. Había un edificio deteriorado. Había responsabilidades legales. Había una decisión mal comunicada. Pero todavía faltaba algo. Porque si realmente querían proteger a esas personas, ¿por qué no les habían contado la verdad? León XIV volvió a abrir la carpeta. Hay algo que no entiendo. Clara esperó. Si el motivo era la seguridad, ¿por qué los documentos hablan de imagen institucional? La expresión de Clara cambió. Adrien levantó la cabeza. Margaret miró al Papa. El silencio se hizo pesado. ¿Dónde encontró eso? Preguntó Clara. En el documento. Clara permaneció inmóvil. Explíquelo. Ella respiró profundamente. Ese documento pertenece a otra parte del proyecto. ¿Qué parte? A la estrategia de comunicación. León XIV frunció el ceño. ¿Y qué tiene que ver con ellos? Clara miró hacia la mesa. Mucho. Margaret se levantó. Dígalo. Clara pareció incómoda. Algunos donantes querían que el evento representara una nueva etapa para Santa Marta. Y querían que el salón tuviera una imagen diferente. Thomas soltó una risa amarga. ¿Una imagen diferente? Clara no respondió. Margaret entendió. Nosotros no encajábamos. Clara bajó la mirada. No dijo que sí. Pero tampoco dijo que no y ese silencio fue suficiente. Adrien se volvió hacia ella. Eso fue parte de la decisión. No directamente. Pero estuvo presente. Sí. León XIV preguntó. ¿Quién lo pidió? Clara no respondió. Clara. Ella respiró profundamente. Algunos donantes. Nombres. No puedo, ¿por qué? Porque existen acuerdos de confidencialidad. León XIV dejó la carpeta sobre la mesa. La confidencialidad no puede convertirse en una excusa para ocultar una decisión que afecta a personas vulnerables. Clara permaneció inmóvil. Margaret miró al Papa. Y entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los invitados se levantó. Era un hombre mayor. Había permanecido callado durante toda la cena. Su nombre era Richard Dale. Era uno de los principales donantes del proyecto. Y ahora caminaba lentamente hacia el Papa. Santo Padre. León XIV lo miró. Señor Ale. Creo que debo decir algo. Clara cerró los ojos. Adrien miró al hombre. Margaret permaneció en silencio. Richard se detuvo frente al Papa. Yo participé en esas conversaciones. León XIV preguntó. ¿En cuáles? En las conversaciones sobre el futuro del edificio. Y sobre las personas que utilizaban este lugar. Richard dudó. Sí. ¿Fue usted quien pidió que fueran trasladadas? No exactamente. Entonces, ¿qué pidió? Richard miró la mesa. Pedí que el proyecto fuera presentado de una manera diferente. Margaret preguntó. ¿Diferente cómo? Richard no respondió.
León XIV lo hizo por él. Sin ellos. Richard cerró los ojos. Sí. La palabra cayó lentamente. Margaret sintió un dolor profundo. No de sorpresa, sino de confirmación. Richard continuó. No pensé que aquello significara que serían expulsados. ¿Entonces qué pensó? Preguntó el Papa. Pensé que el programa podía trasladarse. ¿A dónde? A otro centro. Mejor. Richard no respondió. Más seguro. Quizá. Más cercano. No. León XIV preguntó. Entonces, ¿por qué? Richard miró hacia las mesas. Porque algunos inversores querían que este lugar representara una nueva etapa. Margaret dijo. Y nosotros pertenecíamos a la etapa anterior. Richard bajó la cabeza. Sí. Aquella respuesta fue más dolorosa que cualquier insulto. Porque no había odio. Solo había una decisión tomada desde lejos. Una decisión tomada mirando un proyecto. No personas. León XIV preguntó. ¿Cuánto dinero estaba en juego? Richard dudó. Mucho. ¿Cuánto? Él respondió. La cifra dejó a varios de los presentes en silencio. No era una cantidad pequeña. Era suficiente para cambiar completamente el futuro del edificio. Adrien comprendió entonces por qué tantos habían preferido no cuestionar el plan. Dinero. Reputación. Donantes. Promesas. Y miedo. Pero también comprendió algo más. La decisión había comenzado mucho antes de aquella noche. La cena no era el origen. Era simplemente el momento en que todo había quedado expuesto. León XIV cerró la carpeta. Quiero que todos escuchen esto. La sala quedó en silencio. No voy a discutir hoy si el edificio necesita reparaciones. Eso se investigará. No voy a discutir si los donantes tenían derecho a pedir una imagen determinada. Eso también se revisará. Pero hay una cosa que sí está clara. Miró a los 27. Ninguno de ustedes debió descubrir su destino a través de una puerta cerrada. Nadie habló. Si había un peligro, debieron ser los primeros en saberlo. Si había una necesidad de trasladarlos, debieron participar en la decisión. Si había una razón para cambiar el programa, debieron escucharla directamente. Y si alguien pensaba que su presencia dañaba la imagen de este lugar, debió tener el valor de decirlo mirándolos a los ojos. Richard bajó la cabeza. Clara parecía a punto de llorar. Adrien permanecía completamente inmóvil. Entonces León XIV miró a Adrien. ¿Y usted? Adrien levantó la mirada. Sí, Santo Padre. ¿Por qué firmó? Adrien respiró profundamente. Porque tenía miedo. ¿De qué? De perder el proyecto. ¿Y qué pensó que perderíamos si lo perdíamos? Adrien tardó. El edificio. El Papa negó suavemente. No. Adrien lo miró. ¿Qué perderíamos entonces? León XIV señaló la mesa. Esto. Adrien bajó la mirada. La respuesta era evidente. No era el edificio. Era el propósito. La sala permaneció en silencio. Hasta que Samuel habló desde el fondo. Santo Padre. León XIV se volvió. Sí. Samuel levantó la caja de madera. Hay una cosa más. Todos miraron hacia él. Samuel abrió la caja. Sacó otra fotografía. Esta vez no era antigua. Era reciente. Mostraba una pared del edificio. Y sobre aquella pared había una grieta. Grande. Profunda. Visible. Margaret se levantó. ¿Cuándo tomaste esa fotografía? Samuel respondió. Hace 2 semanas. Adrien se acercó. ¿Por qué no la reportaste? Samuel lo miró. Lo intenté. ¿A quién? Samuel señaló a Clara. Ella palideció. Yo. Samuel continuó. Le entregué la fotografía. Clara negó lentamente. No recuerdo. Yo sí.
Samuel sacó otro papel. También tengo esto. Era una copia de un correo. Clara lo tomó. Lo leyó. Su rostro cambió. León XIV extendió la mano. Ella le entregó el documento. El Papa lo leyó. Y entonces comprendió. La grieta no era el único problema. El informe de seguridad había sido recibido. Había sido leído. Y alguien había decidido retrasarlo. No para proteger a los 27. Sino para evitar que la información interrumpiera el evento. León XIV levantó la mirada. ¿Quién ordenó retrasar este informe? Nadie respondió. Adrien miró a Clara. Clara miró a Richard. Richard miró al suelo. Y entonces una voz salió desde el fondo del salón. Una voz que nadie había esperado. Yo. Todos se volvieron. Era una mujer sentada cerca de la última mesa. No era una donante. No era una administradora. No era una invitada importante. Era una trabajadora. Una mujer que había estado sirviendo agua durante toda la cena. Tenía las manos temblando. Yo lo retrasé. León XIV caminó hacia ella. ¿Por qué? La mujer comenzó a llorar. Porque me dijeron que si el informe salía antes de esta noche, la cena sería cancelada. El Papa se quedó quieto. ¿Quién se lo dijo? La mujer miró a las personas sentadas alrededor de la mesa. Después señaló a alguien. Y dijo un nombre. Un nombre que nadie había mencionado hasta ese momento. Un nombre que no aparecía en ninguna de las tres firmas. León XIV cerró lentamente la carpeta. Porque ahora entendía que el verdadero problema no eran tres firmas. Eran las instrucciones que habían circulado detrás de ellas. Y quizá la persona que realmente había tomado la decisión, nunca había necesitado firmar nada. La mujer seguía llorando. León XIV permaneció frente a ella. Dígame quién le dio la orden. Ella miró a Clara. Después a Richard. Finalmente, bajó la cabeza. El señor Bennet. Un silencio absoluto llenó el salón. Adrien levantó la mirada. ¿Bennet? Richard palideció. Clara cerró los ojos. León XIV preguntó. ¿Quién es? Richard respondió en voz baja. El principal responsable financiero del proyecto. Está aquí. Nadie contestó. El Papa miró alrededor. ¿Dónde está? Un empleado señaló discretamente una puerta lateral. Se fue hace unos minutos. León XIV no lo siguió. En cambio, miró nuevamente a la mujer. Usted sabía que había un riesgo para el edificio. Ella sintió entre lágrimas. Sí. ¿Y por qué obedeció? Porque necesitaba mi trabajo. La respuesta fue sencilla. Dolorosa. Humana. León XIV asintió. Gracias por decir la verdad. Después se volvió hacia los presentes. Esta noche no vamos a buscar a alguien para convertirlo en el culpable de todo. Miró la mesa. Vamos a buscar la verdad. Adrien se levantó. Santo Padre, yo también debo asumir mi responsabilidad. Lo hará. Adrien miró a Margaret. Firmé porque tuve miedo. Después miró a Samuel. Y olvidé por qué empecé. Samuel respondió. Entonces recuerda ahora. Adrien asintió. León XIV tomó el cuenco azul y lo colocó en el centro de la mesa. Este cuenco permanecerá aquí. Todos lo miraron. No como una reliquia. No como un símbolo de culpa. Sino como un recordatorio. Hizo una pausa. Ningún proyecto puede ser más importante que las personas a las que pretende servir. Margaret tomó la mano de Samuel. Thomas se acercó. Poco a poco, los demás hicieron lo mismo. La mesa que había comenzado aquella noche como una cena privada terminó convertida en algo completamente diferente. Ya no había invitados de primera categoría. Ni personas que sobraban. Solo personas. León XIV miró a Margaret. Usted me pidió que preguntara por qué. Margaret sonrió. Sí. Ahora creo que debemos hacer otra pregunta. ¿Cuál?
El Papa miró a todos. ¿Qué haremos con la respuesta? Margaret sostuvo su mirada. Abrir la puerta. León XIV asintió. Y aquella vez no fue una metáfora. Se levantó y caminó hacia la entrada principal. Abrió personalmente la puerta. Afuera todavía quedaban personas esperando. Algunas ni siquiera sabían lo que había ocurrido dentro. El Papa las miró. Entren. Y una a una, comenzaron a entrar. Aquella noche, la puerta permaneció abierta. No por protocolo. No por una orden. No porque alguien hubiera firmado un documento. Simplemente porque alguien decidió que debía estar abierta. Las personas que habían esperado afuera comenzaron a entrar lentamente. Algunas caminaban con dificultad. Otras miraban alrededor como si todavía no estuvieran seguras de tener permiso. Margaret se acercó a la primera mujer. Ven. La mujer dudó. ¿De verdad podemos entrar? Margaret sonrió. Esta vez no tienes que preguntar. La mujer comenzó a llorar. Y Margaret la abrazó. A unos metros de allí, Adrien permanecía junto al viejo cuenco azul. Lo miraba como si estuviera viendo su propia vida. Un muchacho hambriento. Una mujer que le había abierto una puerta. Una madre enferma. Una promesa olvidada. Y finalmente, una decisión que casi había cerrado aquella misma puerta para otros. Adrien se acercó a Margaret. Perdóname. Ella lo miró. No necesitas que yo te perdone. Entonces, ¿qué necesito? Margaret señaló la mesa. Sentarte. Adrien sonrió entre lágrimas. Se sentó. Samuel ocupó la silla a su lado. Durante unos segundos ninguno habló. Después Samuel dijo. ¿Sabes qué es lo extraño? ¿Qué? Pasamos tantos años pensando que necesitábamos construir algo nuevo. Miró alrededor. Y quizás solo necesitábamos recordar lo que ya teníamos. León XIV escuchó aquellas palabras. Luego se acercó a la mesa. Mañana comenzaremos una revisión completa. Adrien asintió. Sí. Los informes de seguridad serán revisados. Sí. Las decisiones administrativas también. Sí. El Papa miró a los 27. Pero esta noche no quiero documentos. Todos guardaron silencio. Quiero que comamos. Margaret sonrió. Y por primera vez aquella noche, la música volvió a sonar. No era la música elegante que había sido preparada para los invitados. Era algo mucho más sencillo. Una guitarra. Una voz. Y el sonido de las conversaciones mezclándose alrededor de una mesa. León XIV tomó una silla. No eligió el lugar principal. Se sentó junto a Margaret. Thomas. Samuel. Y los demás. El viejo cuenco azul permaneció en el centro. Nadie volvió a moverlo. Mucho después, cuando la cena terminó, Margaret salió al corredor. Se detuvo frente a la puerta. La tocó con la mano. León XIV se acercó. ¿Está bien? Margaret asintió. Sí. ¿En qué piensa? Ella miró hacia el salón. En mi hija. El Papa guardó silencio. Creo que le habría gustado esta noche. ¿Por qué? Margaret sonrió. Porque ella siempre decía que una mesa vacía era una tristeza. Miró al Papa. Pero una mesa con demasiadas personas nunca era un problema. León XIV sonrió. Margaret tomó la pequeña cruz azul. Creo que ahora puedo guardarla. ¿Por qué? Porque ya no necesito recordarles lo que significa. El Papa la miró. ¿Y qué significa? Margaret respondió. Que siempre debe quedar una silla para alguien que todavía no ha llegado. León XIV miró la puerta. Luego miró a Margaret. Entonces dejaremos una. Margaret sonrió. Y aquella noche, cuando todos se marcharon, una sola silla permaneció junto a la mesa. Vacía. No porque alguien hubiera sido rechazado, sino porque alguien todavía podía llegar. Y quizá esa era la verdadera lección de aquella historia. Una puerta puede cerrarse por miedo.
Una mesa puede dividirse por dinero. Una institución puede perderse intentando proteger su imagen. Pero mientras alguien esté dispuesto a abrir la puerta otra vez, todavía existe esperanza. Porque la misericordia no siempre comienza con un gran discurso. A veces comienza con una silla, un plato, un cuenco azul. Y una persona que simplemente dice: siéntate. Aquí hay un lugar para ti.